Bueno, mi gente, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Esteban y este es el primer episodio de una sección del podcast, pues de mi Jesus Podcast, que se llama Biblia 360. Se llama Biblia 360, digamos, pensamos en ese nombre porque pensamos abarcar muchas áreas de la Biblia, ¿verdad? O sea, la idea es como que esta sea como una sección, por así decirlo, de Q&A, de preguntas y respuestas. Pensamos como ver la Biblia de un lado más crítico y también enfocado a ya consejos prácticos, ¿verdad? Que podamos sacar para la vida pues, diaria. Entonces, como ya les había dicho, yo soy Esteban. eh, Él es Arnoldo, ¿verdad? Saluda, ¿verdad? Él es Marquito. No sé si quieren hacer ahí una pequeña introducción o... Mucho gusto, mi nombre es Marco. Bienvenidos a este blog que sabemos que este Señor nos lo ha puesto para poder formar a las personas de una manera que puedan entender más la palabra de Dios y nada, ¿verdad? A mí. Y por supuesto, pues tenemos este espacio para que nos podamos alimentar con una sana doctrina, pero como decía Esteban, orientado a la práctica. No es nada más teoría, es Ujú, orientado para qué nos sirve en la vida ujú. cotidiana, porque es lo primordial, porque Dios escribió una palabra para enseñarnos cosas Justamente. importantes. Entonces, bueno, para empezar, pues nosotros tenemos algunas preguntas acá, ¿verdad? Preparadas y una de ellas, muchas personas tal vez no creyentes pueden decir como que, así viendo la Biblia como a primera vista, puede ser como que tenga ciertas contradicciones, ¿verdad? Nosotros hay pues muchas, ¿verdad? Muchos puntos de debate al respecto, pero una de las que nosotros encontramos se encuentra en Números 23:19, que dice, Dios no miente ni cambia opinión, ¿verdad? Eso contrasta, por ejemplo, con Génesis 6, de los versos 5 al 7, que más o menos trata de que Dios dice, depende mucho de la traducción, ¿verdad? Pero de que Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Hay otra gente que dice, bueno, no, fue que se llenó más de tristeza, más de, ¿verdad? Hay como cierto debate alrededor y nosotros queríamos como aclarar un poco o darnos la perspectiva al respecto. Entonces, Ujú. Arnoldita, ahí. Sí, pues obviamente la lectura es muy interesante. En el texto de Génesis dice, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, porque eso vino en el momento que el hombre cometió el pecado original. Ese fue el detalle. Y el hombre, lo que sucedió fue que no atendió, no obedeció lo que Dios había instruido, Ujú, de no alimentarse del fruto de un árbol que no tenía que haberse alimentado. Entonces era el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que incurrió en una falta ante Dios y Dios, lo que pasa en la traducción aquí, dice se arrepintió, pero es que lo que pasa es que la palabra en hebreo es otra cosa. Tiene varias connotaciones. Es que el detalle de las traducciones es esa. El hebreo tiene las palabras muchos significados, muchas aristas, pero aquí muy particularmente lo que pasa fue que Dios actuó como padre. No es que se arrepintió de haber hecho al hombre, es que a él le dolió que el hombre le haya fallado. Ese fue el detalle. Y en ese aspecto, por supuesto, es donde él dice, bueno, me fallaste. Como le pasa a un padre cuando uno le dice al hijo, hijo, mira, no hagas tal cosa o haz tal otra, y resulta que el hijo hace otra cosa. Y eso nos ha pasado a todos. No sí, hemos sí, sido completamente. ninguno, ¿verdad? Sí, sí. Ni jóvenes ni viejos exentos de eso. O sea, todos hemos tenido esa situación. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, lo que pasa es que en números es otra cosa diferente porque ya estamos hablando de lo que De se Paul, ¿verdad? refiere a los propósitos de Dios en la vida de nosotros. Y en sus propósitos Él no se arrepiente. Lo que pasa es que muchas veces lo que el Señor nos promete no siempre se cumple porque nosotros no actuamos en obediencia a Él. Entonces, si no actuamos en obediencia, pues Dios nos va a cumplir. No es culpa del Señor. Sí, sí. Ah, no, bueno. Sí, en números nos dice acá, números es el 23, el 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí lo vemos muy claro, o sea, Dios es firme cuando Él promete que va a hacer algo, lo va a hacer. Simplemente que hay que no solo obedecer, sino saber también esperar un tiempo, ¿verdad? Sabemos que el Dios tiene
un tiempo muy diferente al que se maneja aquí en la tierra y nosotros tenemos que caminar con Él para que nosotros podamos ver eso y ser obedientes. Que la obediencia no es solamente el hecho de poder cumplir algo para Dios, sino someternos a su presencia, al menos en este tiempo, que es lo que nos permite, ¿verdad? Poder ver esa promesa de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros no vemos esa promesa es porque no estamos caminando en el tiempo que Dios quiere. Ujú. Sí, exactamente. A mí, a ver, me hace curiosidad, ¿verdad? Porque es que Dios se entristece tanto, ¿verdad? Como dice Arnoldo, nosotros, en el tiempo de Adán y Eva, pues en realidad lo que dice mucha gente que fue el pecado original, bueno, lo que sí también podemos, yo creo que coincidir que fue el pecado original fue la desobediencia, ¿verdad? Pasa algo muy interesante en Génesis 3, ¿verdad? Que Dios, como sabemos, tenía, em, o sea, le dijo literalmente a Adán y Eva: Pueden hacer lo que quieran, literalmente lo que quieran, no coman de ese árbol, ¿ok? Em, ¿qué le dijo la serpiente, ¿verdad? A Eva, ¿verdad? Em, que comiera del árbol, porque así, más bien iba a tener como discernimiento de qué era el bien y el mal, ¿verdad? Tal vez a mucha gente, ¿verdad? Hay más contexto, ¿verdad? Ujú. Pero a mucha gente podría como decirle, pero Dios nos quiere privar, tal vez de nuestro sentido crítico, de nuestro sentido como común, por así decirlo, y que nada más obedezcamos una doctrina ciegas, tal vez en ese sentido, como que, ¿qué opinaríamos al respecto, verdad? Porque es, es interesante ver que de ahí lo único que Dios les prohibió fue lo único como que les iba a dar discernimiento del bien y el mal. Entonces, em, como que podríamos decir al respecto. Bueno, es que Es hay que que, ver que es muy interesante lo que decís, porque vea que el Señor les dice, primero le dice al hombre, ajá, porque instruye al hombre, porque en ese momento que le instruye al hombre no está todavía la mujer formada. Entonces le instruye que de todo lo que hay en el huerto puede utilizar, puede mm, acceder, puede lo que quiera, todo, excepto ese árbol. Imagínese usted que usted le digan en un campo de juegos, usted puede utilizar todo lo que quiera, pero no se va a tirar del parapente. O sea, usted puede jugar fútbol, puede jugar ping pong, puede jugar tenis, puede jugar el deporte que usted quiera, agarre el que usted quiera y si quiere los agarra todos, si juega aquí, juega ahí, pero el parapente no, porque para el parapente usted necesita un entrenamiento. Sí, usted no se va ok. a tirar, pero si usted llega, se trepa y se tira en el parapente, usted se va a accidentar y Sí, se puede sí, sí. matar. Es decir, O quedar ahí. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, pero en ese momento, imagínense, le estaba dando de todo en ese momento. Y el detalle fue que el hombre es el que tenía la instrucción. Después es cuando del costado del hombre forma la mujer. Mm, Y la mujer no tenía esa instrucción. Por eso es que la serpiente muy astutamente le habla a la mujer, no al hombre. Busca a la mujer y le mete la duda. ujú, Porque ese es el detalle, la duda. Ah, ¿con quién dijo el Dios que no podías comer? Sí, es que dijo que no porque, ajá, no, pero es que no es así. ¿Usted qué dijo? No, si es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Entonces, claro, ujú. le pongámoslo de esta manera, le endulzó la píldora muy bonito. Y te diversó la Sí, sí, la Entonces palabra. ahí fue donde entra el detalle de que de Eva se, bueno, la mujer, todavía no se llama Ujú. la mujer, Ujú, come el fruto y de al hombre. Y ahí es donde se desabren los ojos. Entonces, sí, en ese momento es cuando ocurre esa situación donde lamentablemente, y bueno, Dios habla en Génesis 6, versículo 5 que dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ve? Y después es la traducción que estábamos comentando al principio. ujú, Se arrepintió, no es que se arrepintió, es que le dio dolor santo que le hayan fallado, que no hayan creído en que Él les estaba reservando algo mejor, que es lo que nos pasa hoy día. Ujú. Uno no sigue al Señor porque uno no se imagina las cosas buenas que tiene qué padre. reservadas uno. No, no. Ah, Efesios 3:20 que dice, Dios lo hace todo incomparable y sobreabundantemente mejor de lo que pensamos o deseamos. Y uno está acostumbrado a pedir en cucharitas, pero resulta que el Señor nos tiene preparadas cosas mejores. Más que la Amén. cucharita, más que una base, nos tiene cosas nuevas, pero es
creer en Él, es creer en Él. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, o han visto esa situación donde a veces un papá quiere sustituir el peluche a una niña. Pero ahorita que el peluche ya está muy viejo, muy feo y toda la cosa, y la niña, no, es que yo lo quiero y lo abrazo y todo. Y resulta que el papá tiene atrás un peluche más grande, más bonito y todo. Y dice, no, pero es que si me lo das, te voy a algo mejor. Zona de confort. Eso es lo que pasó. El Señor le tenía algo mejor reservado, ¿verdad? Sí. Todo eso. Pero no lo supieron apreciar en No, ese y aquí momento. vemos algo muy Ujú. interesante que lo seguimos viendo hasta el día de hoy, y es la falta de revelación me hace que me salga de en quien yo debo estar firme, ¿verdad? Porque vemos que a la mujer no tener la revelación y tener muchos factores a favor para que el enemigo se acercara y la engañara, ocurrió esto, ¿verdad? Con el hombre no fue de la misma manera, pues ya tenía la revelación, a pesar de que ya después cayó. Pero eso lo complementamos en este tiempo, viendo cómo muchas veces nosotros nos perdemos y es por la falta de la revelación, y esa revelación es la que nosotros debemos tener enfocados por lo que ya el Señor nos tiene escrito en la palabra. Con esto no hay manera que alguien nos pueda engañar o que algo quiera venir como a sacarnos de lo que, mira, Dios le habló a usted algo, ok, pero si yo no estoy enfocado en la revelación, en cualquier momento la duda, la falta de algún medio, lo que sea, me puede hacer perderme eso y que yo deje de caminar en lo que Dios habló. Ujú. Sí, exactamente, ¿verdad? Yo creo que, digamos, el consenso acá sí es mucho como, ok, yo como lo veo más que todo, es que Dios primeramente respeta nuestra libertad, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo lo veo mucho así como, en ese tiempo lo que pasó fue que le dijimos, por así decirlo, la humanidad en general, como le dijo a Dios, váyase, yo no quiero nada con usted. ¿Por qué? Porque yo decido qué es lo que está bien y lo que está mal. Yo tengo esa capacidad. Ahorita vamos a comentar un poquito más sobre eso, pero tal vez yo sí quería como simpatizar un toque con, bueno, no bueno, sí, simpatizar al final, pero tal vez entender un poco la perspectiva de la gente no creyente, que tal vez cómo puedo creer ciegamente en un Dios que viene y me dice, o cree en mí o sea al infierno. Por ejemplo, en Génesis, inmediatamente después de que él dice de que, de que se había arrepentido mucho, bueno, de que tenía una tristeza muy grande por haber creado al hombre, dice, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a todo lo que se arrastre y a las aves, y me pesa mucho haberlos hecho, ¿verdad? Eh, es interesante, ¿verdad? Que nosotros, digamos, si tenemos una fe, por así decirlo, bueno, eso es al final fe, como creer en lo que no se ve, pero como qué perspectiva, ¿verdad? Podríamos nosotros dar al respecto, ¿verdad? Em, sobre tal vez creer en un Dios, por así decirlo, como que castiga por no creer en Él y recompensa, pues, solamente si estamos en Él. O sea, yo tal vez lo veo mucho como que la consecuencia de no tener a Dios, ¿verdad? O sea, cuando Dios aparta es, o sea, lo que pasa cuando Dios aparta es que literalmente el caos llena ese vacío. Entonces, Pero como que, ¿qué opinan ustedes al respecto? Porque, Bueno, el caso de la lectura de Génesis que acabas de citar, lógicamente es en un contexto donde está Noé, que era un hombre sí, ya que caminaba es con Dios y después de todo, los descendientes de y fue el Adán. que tuvo, en este caso, la gracia de que el Señor le dijera construye un arca, le da la instrucción de que construya el arca y que escoja una pareja de cada animal. Y claro, Ujú, barre con todo lo que había en su momento en la tierra para dejar un reinicio de la ujú, situación. ujú. Como diríamos, un reseteo. Ajá. Hace como un reseteo, le hace uno la compo, pa, le aprieta el botón de reseteo porque ya no me está funcionando. Está trabado el Sí, es que asunto. los humanos de ese tiempo me imagino que eso fueron como que ya estaban como apartados, por Ya así. estaba, No sé. ya estaba muy corrompido, ya era mucho el exceso. Y vea que generalmente es cíclico que a veces el Señor hace eso. Después lo hizo con Sodoma y Gomorra, Ajá. ¿verdad? Cuando cayó fuego y todo. mm, Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor da la oportunidad de que uno cambie. Eso sí. es, Ve, por ejemplo, cuando, en este caso, Jonás, sí es. cuando le dice a Jonás, necesito que vayas a Nínive para Ujú, que digas que, dado que andan en pecado, yo voy a
a eliminar a Nínive. Ujú. Porque ahí no está dentro de mis propósitos, se han desviado totalmente del asunto, pero vino arrepentimiento de todos. Y donde vino arrepentimiento de todos, digo, ok, pero era sincero. Y claro, ¿qué era el arrepentimiento? Un cambio total. O sea, era decir, ok, sí fallé, sí cometí estos pecados, hice lo malo ante tus ojos, pero ya no lo voy a volver a hacer más. Y más bien voy a rectificar y voy a andar diferente. Ujú. Y cuando uno se arrepiente, bueno, eso es lo que quiere Dios, nos da la oportunidad. En ese Entrar en caso. lo hablamos como entrar en un arrepentimiento genuino. Esto ya no es solo algo de que yo hablé, ¿verdad? Así como cuando yo quiero recibir a Jesús, sino que acciona. Dije, pero ellos accionaron en silicio, en ceniza. Verdaderamente, ¿verdad? Rompo con estos pecados, rompo con estas generaciones y comienzo a adentrarme en una tierra donde comienza a florecer un nuevo orden, ¿verdad? Yo puedo decir, yo amo a Dios, pero mi acción y mi diario vivir tiene que demostrar eso, ¿verdad? No solo por lo que digo, sino por lo que vivo, para para reflejarme, para que Jesús sea reflejado a través de mí en otros también. Claro, no se interprete que hay que tirarse silicio y ceniza ahora, ¿verdad? No, No, por supuesto, está quedando ahí. Y todo, no, como antes hacían, ¿verdad? En otra época. Pero sí es el arrepentimiento que lleva a la conversión. Ujú. Sí, La exactamente. conversión. Entonces, es que yo lo conocí a usted cuando andaba en bares, sí, pero cuando andaba, ya yo no ando en bares, ¿verdad? Antes, cuando usted estaba en el peinado, para atrás y no, ya ahora es otra Sí, en cosa. este caso la acción es, ok, ya yo digo, ya no más, pero así yo mismo me someto ya definitivamente, nada, o sea, no voy, entro con el Señor para cortar con esto, en acción de no ir más a esos lugares o no ver más esto que me está contaminando, o no guiarme por esto que me está alejando. ¿Sí? Ujú. Y entonces el Señor abre esa oportunidad. Hay que recordar que a partir de la cruz estamos en lo que se llama La el época de tiempo de gracia. la dispensación de la gracia. Ok. Ajá. Porque han habido 5 tiempos de dispensación, por supuesto, ¿verdad? Que es el de la inocencia cuando crea al hombre y la mujer. Después, la dispensación de la conciencia, que es a partir del pecado original que cometen, que se Ujú. abre. Se abre otro tiempo de dispensación, que es el de la ley. Cuando le La ley de entrega a Moisés, por Moisés así decirlo. exactamente Ok. ese. Después entra el tiempo de dispensación de los reyes y jueces Ujú. en su momento. Y ahora nosotros vimos desde la época de la cruz de Cristo la dispensación de la gracia, a partir de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Claro, es un tiempo de dispensación que el Señor está dando la oportunidad y está revalidando lo que la ley dice, nada más que de una forma Ujú. diferente a partir de la gracia. Pero claro, en algún momento se va a acabar ese tiempo. Entonces, claro, ahí llama uno es, bueno, yo anduve, pero ya no ando más y te insto para. Tampoco se trata de llegar, bueno, si es que usted no Sí, vale, sí, voy a no dar es con como la que. Biblia. No, tampoco así, ¿verdad? Pero, no es eso, pero sí de decirle, yo sé lo que estás pasando, yo sé por dónde anduviste y yo sé a dónde conduces, a dónde estás yendo. Y Ujú. no conduce a nada bueno. Y en Cristo hay algo mejor. Sí, sí. En el Señor hay cosas mejores para ti y para tu familia. Y claro, es ahí donde entra otra etapa totalmente Ujú. distinta. No, y es interesante todo eso digamos, estamos diciendo, porque de hecho nos guía pues directamente a la siguiente pregunta, ¿verdad? Es Un correcto. toque. Lo que estábamos hablando, y es que nosotros como humanos podemos definir nuestra propia ética sin la necesidad de Dios, por así decirlo. No, y digamos, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Ujú. Que hay gente, bueno, en realidad a mí también me pasa, ¿verdad? Que yo he escuchado como el argumento que dicen, es que lo que es de Dios trae paz. Ujú. Necesariamente eso es cierto, por así decirlo. O sea, yo me tengo que guiar por lo que siento para decir que eso es de Dios. O sea, la palabra de Dios no tiene que incomodar. Ujú. Eh, Esa es como la pregunta común que está en el aire ahorita. No sé si Sí, empezamos es ahí. decir, ahí el detalle es que obviamente nosotros andamos en dificultades, en pruebas, en tribulaciones. Ujú. Andamos en muchas cosas en la vida. Y en el afán diario es muy fácil perder la perspectiva y Ujú. a veces tomar decisiones que no nos convienen. A veces Sí, tomamos decisiones más por tristeza, más por frustración, emociones. más por salir al paso, que es lo que me salió, y nunca le consulto uno al Señor. Ujú. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usted llega, una situación X, se le presentó una emergencia y muy fácil le va a quedar ir, voy a pedir un préstamo. ¿Ok? Va usted a pedir un préstamo.
Pero ¿qué es lo que pasa? Usted va a tener el detalle de que mes a mes usted tiene que estar pensando, Sí, como tengo que sacar mes a mes el la gota a gota mensualidad ahí. y todo. Ay, no, yo guardo gota a gota porque ya ahí Ahí ya sí, sí, cierto, ya. yo guardo, Ahí ¿verdad? hay No sé, pero pensemos mejor ahí, en otro sentido, pero tiene que cinco mes a padres mes nuestros, dice. ir pagando. No, porque ya ahí sí, definitivamente no, ni lo pensó, De ni ahí tiene nada mejor que ver, sí ¿verdad? perdí ese. Pero ¿qué es lo que pasa? No, Que usted va a estar con una preocupación de que tiene que estar pagando mes a mes. no. Ujú. Y eso a usted no le va a traer paz, porque usted pues, está haciendo números, ok, es que yo tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, y tengo que sacar esto para pagar, porque si no pago, entonces me pueden poner en lista negra. Ese es el problema. Ujú. Pero cuando usted llega y somete las cosas a Dios, es muy interesante, porque en el proceso de que usted ora, usted alaba a Dios, usted busca en su palabra, usted empieza a encontrar una paz muy particular, porque tal vez en ese momento preciso no tenga la respuesta o la solución, pero de pronto el Señor le trae a usted una paz que lo Sí, lleva inmenso. luego a pensar de mejor manera las cosas. Ujú. Ujú. Ya en una Ujú. tranquilidad, una estabilidad que usted dice, ok, voy a hacer algo diferente. Sí, exacto. Y nosotros podemos tomar decisiones, pero cuando lo hacemos con cosas dentro de la humanidad, sea como sea, nunca van a llegar a algo bueno o llenadero, ¿verdad? O algo que nos genere un buen resultado a largo plazo. Siempre y cuando lo hagamos dentro de lo que el Señor quiere es diferente, porque el Señor nos promete en su palabra, ¿verdad? Nos dice, no os preocupéis que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Él nos dice siempre, ¿verdad? Que Él va a estar con nosotros, que seamos fuertes. O sea, son muchas cosas que el Señor nos habla para entender que sin Él nada podemos lograr y que toda decisión en Él es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Esa parte muchas veces que alguien llega y toma una decisión fuera del Señor, puede que le genere algo bueno, pero aún en algún momento dado puede suceder Ujú. algo completamente diferente a lo que tenía planeado. Es imposible que uno sin el Señor pueda lograr en algún estado de nuestra vida algo bueno, ¿verdad? Siempre en el Señor todo va a ser Ujú. mejor, va a ser Ok, duradero. bueno, ¿quieres Incluso, decir por algo? ejemplo, sí, incluso, por ejemplo, Pablo en la primera carta a los Corintios dice algo muy interesante. Ujú. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no No todo todo es conviene. conveniente, Todo me es lícito, exactamente. pero no todo me edifica. Ajá. Ujú. Es que el detalle es que cuando uno toma una decisión, uno tiene que considerar si esa decisión está conforme a lo que Dios quiere para uno. Ese era lo que tenía David. El rey David tenía ese detalle, que cuando él le consultaba a Él Dios le siempre oraba. gustaba. Y él decía, su corazón es conforme al mío, porque él consultaba, Señor, si voy a pelear esta guerra, tendré éxito. Ujú. Y el Ujú. Señor en ese momento, sí, ve. ¿Verdad? En este caso siempre decía. Y las veces que no le tomó el parecer al Señor fue cuando actuó mal. Ujú. Fue cuando las veces que, eso sí. Pero ¿qué pasa? Que el Señor dice, y aquí a través de Pablo, ¿qué dice? Todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí. O sea, ¿en qué medida a mí me edifica lo que yo estoy haciendo? Me edifica como persona, me edifica como un reflejo de la luz de Cristo que tiene que haber en mí, Ujú. Ujú. o resulta que no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién soy yo entonces en ese momento? Cuando yo Ujú. tomo una decisión equivocada. Ok, a mí personalmente em, lo que más, la duda más recurrente que yo he visto que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Ujú. Por ende, y de hecho hay autores como que sí concuerdan con lo que voy a decir, Ujú. es que Dios implantó, por así decirlo, una parte de su moral dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, después, eso me guía a la pregunta, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, realmente, no sé, por decirlo, o necesito de Dios, ¿verdad? Yo puedo, si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, y por ende tengo una parte de lo que Él sabe, realmente necesito, no sé, a veces seguir como los designios que dice la Biblia, ¿verdad? Porque es interesante, de hecho, hasta en Romanos 1, capítulo 12, dice, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés morirán sin esa ley. ¿Ok? Ujú. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. ¿Ok? Y después dice en el versículo 13, porque no quedan libres de culpa los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen.
Pero cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, ¿verdad? Ujú. Entonces podríamos decir, ¿verdad? A partir de ese extracto, no sé si está como un poquito descontextualizado, pero digamos, podríamos, por así decirlo, sacar la interpretación de venir y decir, bueno, eh, estamos, por así decirlo, actuando, ¿verdad? Acorde a la ley de Moisés, y por ende, yo soy mi propia ley, y en base a eso Dios me va a juzgar. Ujú. Es una secuencia lógica de la, sí, digamos, de la lectura, o digamos, ocupamos más de que Dios nos guíe, ¿verdad? Porque de cierta manera también podemos como pervertir esa visión, que es lo que pasa mucho con los dones que Dios nos da. Em, Podemos nosotros definir nuestra propia ética, ¿verdad? Según la Biblia, o necesariamente tenemos que tener a Dios en medio. Definitivamente yo creo que Dios debe ser el medio, ¿verdad? El hecho de que Él nos haya hecho su imagen y semejanza, la semejanza principalmente habla de que somos tripartitos. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y el espíritu principalmente es lo que hace entender que una parte de Dios, que es espíritu, está en nosotros, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, que fue el espíritu, el, el, sí, el espíritu de vida, ¿verdad? Cuando el Señor viene y hace el hombre y sopla el Ruach HaKodesh, el aliento de vida, perdón, es lo que viene a ser ya una parte en nosotros, que en unos está dormido, ¿verdad? Y en otros está despierto. ¿Y por qué? Porque en unos no se ha llegado esa conectividad con las cosas del reino. Hasta Ujú. en el momento que llegamos a tener ese encuentro con el Señor, es ahí donde algo en nosotros despierta y es el ser del Espíritu Santo que estuvo como apagado, pero se enciende para conectarse en ese momento con lo que le es del cielo, en este caso con las cosas del reino, ¿verdad? Y hacer que Dios esté en medio, ¿verdad? No sé si me puedes. Hay que ver que, digamos, en este caso, pensemos por un lado, cuando hablaba bueno, en ese momento Pablo Ujú. hacía una noción muy importante, contextualizando, una cosa es vivir bajo la ley De Moisés. y otra cosa es vivir bajo la gracia, que se habla a partir de Cristo. Mm. Que vivir bajo la gracia no invalida la ley. Ujú. Lo que pasa es que la completa. El mismo Cristo dijo, yo no he venido a Abolir la cambiar ley. ni Ujú. un solo punto y una sola coma de lo que dice la ley. Se va a cumplir. Entonces, vine a cumplirla, Ujú. exactamente. Incluso porque de todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, lo prefigura en diferentes momentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos vivían conforme a la ley, pero en realidad lo que daban eran instrucciones para que otros vivieran conforme a la ley, pero no Pero no hacían lo que la ley así Sí, el decía. mismo Jesús lo decía como Entonces eran les sobre decía, los fariseos. hipócritas, Ajá, hipócritas que ustedes dicen que tal, imponen cargas a los demás y ajá. ustedes no se las ponen. No, y sí decía así como hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Exactamente. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? En la ley, por supuesto, hay cualquier cantidad de mandamientos. sí, claro. Conocemos que en Éxodo 5 y 20 están, Son pues, como 600 sí, restos, son un leyes montón, de... sí. Sí, ahí Yo hay creo que sí, la en ley Éxodo judía. 5 hay 10 mandamientos Lo vemos con básicos. Ajá. la mujer adúltera, cuando ella peca y quiere ser apedreada, en ese momento pasa Jesús y la ve y les dice a cada uno, o sea, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque él siendo Dios mismo hecho hombre, él ya sabía lo que ahí ocurría, ¿verdad? Hablaban de una ley que nada más era de palabras, Ajá, pero de una manera activa en ese momento, y entonces, digo, como decimos aquí, ¿verdad? Se fueron todas. Sí, claro. Y, no, y además también en ese momento a Jesús lo pusieron a prueba. Claro, el pequeño detalle era este. Si ella cometió adulterio, ¿dónde estaba el hombre que cometió adulterio con ella? Ujú. Solo la mujer estaba. O sea, era nada más el chivo expiatorio en este caso, para atrapar a Jesús. Y Jesús le salió con una muy interesante, en este caso, ¿ah? El que está libre de pecado que tira primera piedra. De Y la primera todos piedra, saben. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese aspecto, dentro del contexto de nuestro actuar, los mandamientos son como un semáforo, Ujú. nos dan una Sí, pauta a sí. seguir, de las cuales incluso Jesús destacó
Los dos primeros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Ujú. y amarás El a tu prójimo como a ti como mismo. usted mismo. Y él dijo, en esto se sintetiza Toda todo, la ley. toda la ley. Con- Pero claro, él le da un matiz diferente, porque claro, empieza uno a pensarse, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a actuar amando a tu prójimo? O sea, como próximo. Pero Ujú. Sí, incluso entonces, cuando el prójimo, ¿verdad? No es como muy... sí, y como que no claro, se deja ahí. sí, Sí, sí. y por eso es que uno tiene que todos los días morir a Ajá. muchas cosas en la Eso vida. es eso es algo interesante, ¿verdad? Que ¿Sí? Jesús dice, los que, no me acuerdo bien del pasaje así como letra por letra, pero sí me acuerdo que Jesús decía así como, vean, los que quieran seguirme a mí, renuncien, mátense, ¿no? O sea, por así decirlo, a ustedes mismos, ¿verdad? Su carne, y síganme, ¿verdad? Por eso era la pregunta como que planteé al inicio. Eh, Ahí mucha gente dice que, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre trae paz, ¿verdad? Pero hay otra gente que le tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque Dios no solo implica, por así decirlo, algo que a mí me hace sentir cómodo, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente como que de repente quiere como torcer, por así decirlo, la palabra de Dios para que se acomode su narrativa, ¿verdad? Em, es interesante, ¿verdad? Que como hacer esa acotación, o no sé si lo podemos como discutir, eh, que la palabra de Dios, más bien, en lugar de ser como de confort, pues, que sí lo es, también tiene que transformar. Exacto. Entonces, Ujú. ¿cómo sabemos, verdad? Nosotros como cristianos, cuando estamos siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que no necesariamente es que nos haga sentir bien, Ujú. sino como que también, bueno, dado eso, que también nos puede incomodar, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, muy bien, Arnoldito, que le estaba diciendo ahorita, que, no sé, Cristo Jesús viene y dice, bueno, usted tiene que amar a su prójimo, tal como usted mismo se ama. Bueno, y si mi prójimo, no sé, me mató mi perro, pero así decirlo, lo tengo que amar, ¿verdad? O sea, eso me incomoda, Sí. ¿verdad? Esa es la cuestión. Yo entonces puedo decir, no, yo nunca voy a hablarle a su madre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no necesariamente, pues la palabra de Dios pues, siempre trae paz, también tiene que Exacto. traer transformación y por ende incomodidad. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que ahí con ese ejemplo que estás diciendo es muy singular porque ahí ya estamos entrando incluso a otro tema, al del perdón, Ujú. que ese es otro tema que también se nos trae porque claro, perdonar implica morir a uno mismo. Esa es una de Ah, las siempre. partes. Morir en nosotros mismos implica someternos a la presencia de Dios. Y otra forma para entender la palabra de Dios en todas maneras someternos, ¿verdad? Catherine Kuhlman, que a muchos la conocen, otros no hasta el día de hoy, es una mujer que al subir al altar decía yo, antes de estar acá, pues, no es por mí, es por Él que estoy y es Él que se mueve a través Ujú, mío. ujú, Yo muero en miles de batallas, porque antes de subirse ahí, ella pagaba un precio sometiéndose a la presencia de Dios para poder morir en eso y que Dios se glorificara a través de esa muerte en la carne y poder salir ¿verdad? A moverse en el espíritu, ¿verdad? Y así poder no solo reflejar lo que el Señor traía, sino cada una de las cosas que la palabra trae, ¿verdad? Para poder amar, para poder cumplir con la ley, primero tenemos que conocer al que trajo esa ley para que una vez entre nosotros esa revelación pueda ser hecha, ¿verdad? A través de nuestra vida. ujú. Es importante considerar que en Romanos 12:2, una de las cosas que dice Pablo es no os conforméis a este siglo. Ujú. No- es decir, es el pensamiento, es Ujú. la Estamos forma de ver las cosas según el mundo. Ujú. En el que está, y recordemos que el dueño del mundo es el diablo. Es- Entonces, es- en este caso, él decía, no os conforméis a este siglo, es el pasado, este presente que viene atado a ese pasado, Ujú. ¿ya? Donde tú fuiste, eras, o donde fulano te hizo y es que yo no lo aguanto porque me mató el perrito y qué Ajá. bárbaro, más, ¿verdad? Sí, Más que un desconsiderado, por animal. supuesto. Sí, sí, entonces, Sí, sí, sí. y uno como humano, por supuesto, va a decir un montón de Ajá, cosas. No, yo creo que Pero, Dios, ¿qué ajá. pasa? ¿Qué pasa? Que ahí es donde se pone a prueba a dónde está el corazón de uno, Ajá. sí en es. este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted odia a esa persona va a tener contra pues, Ujú, sus ujú, emociones, sin que usted lo sepa, sin que él lo sepa, perdón. Él ujú. no lo sabe, pero va a tener control de sus emociones porque va a decir, ahí viene fulano. Y dentro está tranquilo.
Sí. El otro está ahí nomás fiestero y todo. Y usted, qué lindo, Qué lindo. tranquilito el otro, Y el perro ya, encerrado. ahí, ya ni como pobrecito. porque ya me cae mala comida y el Sí. otro está comiendo nomás y tranquilo. O sea, Ujú. resulta que entonces es algo que uno tiene que usted trabajar y decir, bueno, Señor, yo te lo entrego, la parte Ujú. difícil, perdonarlo, decir, ok, Sí, yo te hasta lo acá. entrego, yo lo perdono por lo que Ujú. hizo, Señor, tú verás, tú te entenderás con él. Así Yo es. quiero limpiar mi corazón y todo. Y eso que es lo que hace romper cadenas. Y entonces por eso no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y Ujú. perfecta. Perfecto. Hay algo muy, muy bueno acá para ponerlo en este punto y es que amar al prójimo tal como Dios lo dice no implica, ¿verdad? Porque muchas veces alguien dice, no, es que, ¿cómo cuesta? Porque, ¿verdad? Porque piensan, ¿verdad? A mí me pasó un caso, ¿verdad? Con mi abuela que decía, no, es que yo pensaba que perdonar significaba que yo tenía que perdonar a la persona y volver a convivir al 100% Ajá. con ella. Y no, es una cuestión en la cual nosotros Trabajar podamos para uno. sanar y ser libres en esa área y sanar esa herida. Y que nosotros podamos en algún dado momento, si vemos mucho a esa persona o en algún momento como si no hubiera pasado, más bien entregársela y a la vez que la entregamos, orar por esa persona, porque sabemos que nuestra lucha no es una lucha carnal, sino espiritual y que hay cosas en lo más profundo que hacen muchos problemas y eso es lo que muchas veces nos ponen en conflictos, contiendas, etcétera. Ujú. Entonces siempre, ¿verdad? Al morir en eso, mira, por poner un ejemplo, Esteban me hizo algo, pero ya pasó el tiempo, yo se lo entregué a Dios por él en silencio, Ujú. morí en esa parte y yo ahora lo puedo ver como si nada hubiera sucedido. Eso es a lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Porque Él conoce, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él conoce la palabra antes de que salga de nuestra boca, entonces ella conoce absolutamente todo, oraciones, pensamientos, cosas del presente, pasado, futuro, etcétera, y Él conoce lo que el problema, el conflicto, pero Él quiere ver mi manera, la reacción en la cual yo reflejo a Cristo, ¿verdad? Hacia la persona que me generó ese problema. Claro. Ujú. Y tocas un tema muy importante en ese sentido. No es tratar a la persona como si nada hubiera sucedido. Si ahora por ella se le entrega y todo, ok, que el Señor me lo acompañe, me lo bendiga y que le vaya muy bien. ¿Está Ujú. bien? Ujú. Yo sigo. Yo sigo para adelante, Sí. elaborando mi duelo en la situación que haya sucedido y todo, pero siempre eso es muy importante, ser transparente, ser claro. Y como decías, muchas veces es origen de conflictos, Ujú. problemas. Hay gente que llega y entra en la espiral de violencia. Ok, me mató el perro. Sí, Perfecto. sí, voy Ok, a... voy entonces a Ujú. quebrar un vidrio de la Es que eso, ventana. Entonces ya el otro se da cuenta que esa que era, me quebraste un vidrio de la ventana, espérate, ahora te espero ajá, afuera, ¿verdad? Y cuando espero pero eso, afuera, ¿verdad? Y entra espiral de es un ciclo que nunca violencia se quiera, y todo el básicamente. asunto. Pero, Vea la famosa anécdota que cuentan por ahí, ¿verdad? ajá, Según dicen, un caballo que estaba en un lote ahí, llega el diablo y lo soltó. ¿Y qué hizo el caballo? Se fue a comer un montón de lechuga del lote de la par. Y entonces llegó el dueño del lote y ¡ay! Se comió la lechuga y mató el caballo. Ujú. Entonces el dueño del caballo se dio cuenta y mató al que mató el caballo. La familia del otro se dio cuenta y mató al otro. Y la otra familia se dio cuenta y se armó Sí. una bronca y le dijeron al diablo, "Ey, qué bárbaro usted lo que hizo". No, yo no hice nada, yo lo que hice fue que solté el caballo, nada más, Ujú. ¿verdad? Eso fue ujú, todo lo que hizo. Eso es lo que muchas veces pasa, que hay gente que llega y se deja guiar. Nada, es que ya me carboneo, ya entro, porque no han renovado todo su pensamiento. Y ese ujú, es el detalle, porque eso implica morir a orgullos, ujú, vanidades y es ponerse en el camino que el Señor quiere ujú, que poner los ojos del Señor. ujú. Es que ese es el Sí, detalle. no, exactamente. Em, digamos, mucha gente, ¿verdad? También lo que podría argumentar ahí, nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos, pues, dos testamentos, ¿verdad? El antiguo y el viejo, ¿verdad? Eso muchas veces se presta como a confusión. ¿Por qué? Porque tenemos una parte, la ley, por así decirlo, levítica, que fue la que fue a Moisés. Ujú. em, y bueno, en números también se da. Y también ya los mandamientos que Jesús nos da, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner una de esas dos en contraste. Ujú. Está lo del perdón de los pecados, ¿verdad? Sí. Que es lo que Jesús nos manda como a hacer, ¿verdad? Exalta ese mandamiento sobre todo. Ujú. Este, pero en la ley levítica, Dios sí dice,
castiguen ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es que Entonces, era la ley eso del talión. es exactamente. Entonces, digamos, nosotros podemos venir y decir ahora, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? ¿Cuál de las dos leyes, verdad? Yo sé que, digamos, de cierta manera, Jesús vino como a cumplir esa ley, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos saber, verdad? ¿Cuáles leyes que Dios, porque sabemos también discutimos eso, de que Dios no se arrepiente ni cambia, cuáles de esos mandamientos tal vez fueron como para el Israel de ese tiempo y cuáles de esas leyes fueron em, morales absolutos, por así, bueno, como leyes morales absolutas, como por ejemplo los 10 mandamientos, que hasta el día de hoy se mantienen como un pilar de la fe cristiana y en realidad de muchas naciones. Hasta la misma constitución de Costa Rica dice, bueno, basado en el principio cristiano, ¿verdad? Sí. ¿A cuál debemos obedecer? Bueno, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? ¿O qué podemos nosotros extraer del viejo mandamiento como, como guía, Sí. ¿verdad? Sí. O sea, porque en este caso, recordemos, los Ajá. mandamientos son un semáforo, ok, lo que está Ajá. en rojo. Incluso Deuteronomio 28, que dice, si realmente obedeces este libro de la ley, dice, bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán y Ujú. enlista un montón de bendiciones. Y luego hasta el versículo 14, después del 15 dice, pero si no las obedeces, maldiciones te van a venir y todo el Ujú. asunto. Lo que pasa es que en ese momento recordemos que la ley era expiatoria. Por eso es que le trajeron a la mujer que había cometido pecado. Ve esta mujer, y la señalaban, ¿verdad? La señalaban. Esta mujer fue la que cometió el pecado. Esa es la ley de una justicia expiatoria. Ujú. Pero en Jesús hay una justicia restitutiva que es diferente, que Él cambia el parámetro a partir de la cruz del Calvario, Cuando que hay es la donde ya gracia. rompe todo, Ujú. rompe de otro matiz diferente a la Sí, la ley otra. se ha mantenido hasta el día de hoy, pero estamos en un tiempo en el que caminamos en gracia, que no es una legalidad para pecar, sino algo para reconocer ante Dios que la debilidad nos hizo caer en eso, pero que Él debe ser ensaltado a través de eso para que su poder sea perfeccionado, como dice su palabra. Mi poder, lo decía el apóstol, ¿cuál era? No me acordaba de este, que decía, tu poder se perfecciona en mis debilidades, ¿verdad? Y es porque estamos en un tiempo de gracia, ¿verdad? Ujú. Entonces la ley se interpreta en este tiempo, o sea, es la misma ley, por un medio que ya estamos en un acceso de gracia de una manera diferente. Sí, ¿no? Exactamente. No, yo creo que lo que podemos concluir es, a ver, el Viejo Testamento, por así decirlo, o sea, sí es como una guía, ¿verdad? Pero al final lo que podemos decir es que Cristo ya vino a cumplir esas leyes y lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él y tener ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Eso significa al final el arrepentimiento, como dejar de hacer en todas nuestras fuerzas conscientemente y huir del pecado para que podamos recibir la salvación de Cristo. Entonces, no sé, ustedes, los oyentes del podcast, estuvieron de acuerdo, están de acuerdo con todo lo que dijimos, no estuvieron de acuerdo, eso está bien. Al final, lo que nos interesa, ¿verdad? Si tienen algún punto que ven así como herejía o algo así como que quieran acotar, estamos totalmente abiertos para eso, es esa sección. Nos pueden así contactar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en @Jesus Podcast, ¿verdad? Siempre va a salir así. Pueden hacer las preguntas tanto por privado como ahí en los comentarios, donde sea. Nada más dicen así como, bueno, pregunta para el segmento de Biblia 360 o acotación, no sé, lo podemos conversar. Y sí, ¿no? Entonces, chicos, muchas gracias por su tiempo Muchas gracias. y yo creo que ahí podemos acabar. Entonces, Muchas eso gracias. es todo. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.